Compartimos el Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario en el año B. El texto corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. El domingo pasado el Evangelio nos relataba el fracaso de la misión de Jesús en Nazaret, el rechazo de su propia gente. Pero este traspié doloroso no amedrentó a Jesús. Por el contrario, salió a anunciar el Evangelio a todas las poblaciones vecinas. La misión de Jesús no puede detenerse a pesar del rechazo. Es más, Jesús nos involucra a cada uno de nosotros en esta misma misión. El Evangelio de hoy, en un párrafo breve pero de denso contenido teológico, nos relata el envío misionero de los discípulos de Jesús. Y lo primero que dice es que Él llamó a los 12. Antes, en el capítulo 3 del mismo Evangelio, dice: Él los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esto significa que la iniciativa es siempre de Jesús. Él es quien llama. Y llama como respuesta al amor gratuito con el que nos elige, sin ningún mérito de nuestra parte. Y nos llama para estar con Él, es decir, para hacer experiencia de su amor, de su amistad, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Nadie que no haya tenido una experiencia de Jesús en la propia vida puede anunciarlo. Y llamó a los 12. Esto significa que llamó a la totalidad de la comunidad cristiana representada en los apóstoles. Ningún cristiano puede autoexcluirse de la misión. ¿Por qué? Porque la identidad cristiana es justamente llamado y misión. Y Jesús los envía de dos en dos, es decir, los envía en comunidad, porque dos es la célula más pequeña de una comunidad. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estaré allí en medio de ellos. La misión, más aún la vida cristiana misma, solo es posible en comunidad. Este llamado no es un llamado individual, es un llamado en el que compartimos la experiencia de Dios con otros hermanos. Hay otras espiritualidades no cristianas que prometen la perfección a través de un camino individual, a través de un camino solitario. Pero para nosotros cristianos, llamados a dar la vida por amor, esto es imposible. Es más, la comunidad cristiana es el lugar donde realmente hacemos experiencia de Dios. Y hay algo más. En el libro del Deuteronomio dice que para que un testimonio sea válido, debe ser anunciado o corroborado al menos por 2 testigos. Justamente la evangelización, ¿sí?, es esto. La evangelización es dar testimonio de Cristo vivo en medio nuestro. Un Cristo que experimentamos en comunidad. Y el Evangelio dice que les dio poder sobre los espíritus impuros. Este es el único poder que Jesús da a sus discípulos, tan diferente de las pretensiones de los poderosos de este mundo. Los espíritus impuros en el lenguaje bíblico no hace referencia solo a seres espirituales, sino a todo aquello que deshumaniza a la persona y le impide alcanzar la plenitud que Dios ha soñado para ella.
Esta es justamente nuestra gran misión: liberarnos de todo aquello que impide que la humanidad sea aquello que Dios soñó para ello. Y esto es imposible sin la redención obrada en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que murió y resucitó por nuestra salvación. Y Jesús les dice que en el camino solamente lleven un bastón. El camino hace referencia a la vida cristiana en sí misma. De hecho, los primeros cristianos eran llamados los del camino, es decir, los que caminaban siguiendo a Jesús. Y la vida es misión. Para nosotros, vivir es una misión, es una divina aventura a la que fuimos llamados. Y justamente el bastón, símbolo del peregrino, es la única posesión que Jesús les deja llevar a sus apóstoles. El bastón servía no solamente como apoyo durante toda la travesía, sino también como arma de defensa. Por este motivo, en Mateo, en otro evangelio, Jesús les pide incluso a los discípulos que no lleven bastón, como para cuidar su identidad de mensajeros de la paz. Pero en el Evangelio de Marcos, el bastón tiene otro simbolismo. En el libro del Éxodo, Yahvé le dice a Moisés, en la escena de la zarza ardiente, en la teofanía de la zarza ardiente, ahora toma en tu mano tu bastón con el que obrarás mis maravillas. Los discípulos de Jesús enviados serán como nuevos Moisés que obrarán las maravillas de Dios, confiando solo, absolutamente, en el poder de la palabra de Jesús. Y Jesús les dice que no lleven ni pan, ni provisiones, ni dinero. Es decir, abandonados absolutamente a la providencia de Dios. Jesús no rechaza los bienes materiales como hacen algunas sectas. Sin embargo, nos advierte que solamente podemos basarnos, confiar, poner nuestra fuerza en la autenticidad del mensaje para cumplir nuestra misión. La historia nos enseña del alto costo que ha tenido que pagar la Iglesia cada vez que se apegó a los bienes materiales o a los poderosos de este mundo. Simplemente su palabra dejó de ser creíble. Dios nos da el pan nuestro de cada día, es decir, Dios responde a nuestras necesidades de cada día. Y si nos da algo de más, es simplemente para que podamos ayudar a aquellos que más lo necesitan. Esta es la libertad con la que Jesús nos envió a anunciar el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos que deben ir descalzos. Pero en el Evangelio que escuchamos hoy, en el Evangelio de Marcos, dice que tienen que ir con sandalias. ¿A qué se debe estas variaciones que hay desde un evangelio a otro en cosas tan concretas como esta? Esto responde a que los evangelios fueron escritos para personas de culturas diferentes y por lo tanto lo que para unos puede significar una cosa, para otros puede ser todo lo contrario. El Evangelio de Marcos fue escrito para cristianos de Roma, donde solamente los esclavos andaban descalzos. Ir calzados era un signo de ser una persona libre, y por lo tanto, en el Evangelio de Marcos, llevar sandalias es mejor para poder comprender el mensaje auténticamente liberador de Jesucristo. Llama la atención justamente la libertad, la enorme libertad con los que los evangelistas modificaron las palabras materiales de Jesús con tal de salvar el sentido profundo del mensaje. Y Jesús también les dice que no lleven 2 túnicas. La túnica para el hebreo no era simplemente una vestimenta. La túnica era una expresión de la identidad, de los pensamientos, de los sentimientos, de las convicciones de las personas. Por lo tanto, llevar 2 túnicas es como presentarse con 2 identidades diferentes. Pero el cristiano está siempre centrado en Jesús.
y por lo tanto no necesita dos túnicas, no necesita dos identidades, una identidad creyente y otra identidad para el resto de sus relaciones sociales. El verdadero cristiano lo es en todo momento y en toda circunstancia. Jesús les dice que cuando lleguen a una ciudad donde se alojen, allí permanezcan hasta el momento de partir. Parece rara esta recomendación, pero tenemos que recordar que los primeros que recibieron a los misioneros, los primeros que le abrieron las puertas a los misioneros fueron los más pobres. Ellos son los que recibieron con alegría el mensaje de Jesús. Más tarde, cuando el Evangelio fue siendo aceptado por personas de mayor capacidad económica, algunos misioneros iban también mudándose de casa en casa buscando más comodidad. Y con esto quedaron atrapados en la búsqueda de comodidad que los ricos podían ofrecerle, a costa de desprestigiar totalmente el propio mensaje. La última recomendación que Jesús nos hace es para aquellos que rechazan el mensaje. Lo primero que Jesús nos advierte es: no se queden insistiendo. Miren, esto puede exasperar de tal manera a las personas que aún no están en condiciones de recibir el mensaje de Jesús, que terminen cerrándoles la puerta para siempre. Jesús no dice no vuelvan más. Simplemente retírense de ese pueblo como él hizo de Nazaret hasta que sea un tiempo más conveniente. Y también les recomienda hacer un gesto como testimonio para ellos, no contra ellos, como dice la traducción que leímos recién. En tiempos de Jesús, los judíos que tenían que ir al extranjero, antes de reingresar a Palestina, tenían que sacudirse bien las sandalias para dejar allí la tierra, el polvo que se le pegó a las sandalias, para que la tierra pagana no contamine la tierra santa. De la misma manera, Jesús utiliza este gesto para indicar que aquellos que rechazan el Evangelio se están autoexcluyendo del nuevo pueblo de Dios. Pero hay algo más. También es para indicarle a los misioneros que deben sacudirse, despegarse de todas las convicciones e ideas de aquellos que rechazan el Evangelio. Finalmente, los apóstoles van a cumplir su misión y lo hacen exitosamente. Exhortan a la conversión, expulsan muchos demonios, sanan a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Esta unción con óleo, con aceite, está haciendo referencia a la eficacia de los sacramentos. El Evangelio de hoy nos invita a preguntarnos personalmente: ¿somos conscientes que por el hecho de ser cristianos, por el bautismo, tenemos una misión única e irrepetible a la que Dios nos ha llamado? ¿Soy capaz de decirme a mí mismo cuál es esa misión? Es más, ¿cómo la estoy llevando a cabo? ¿Qué acciones concretas visibilizan en mi vida la misión? Y dando un paso más, ¿sos consciente que Dios te llama a vivir tu misión en y desde la comunidad? Porque solo en la comunidad, mira, con todos sus defectos y con todas sus incoherencias, encontramos a Jesús vivo, presente en medio nuestro. No porque nosotros somos buenos, sino porque Él lo ha prometido así. Y más aún, solamente en comunidad tendremos la humildad para sumar nuestro esfuerzo al esfuerzo de toda la Iglesia, que a pesar de todo sigue luchando por una tierra sin males. Que tengas una hermosa semana.